Me llamo Lucía Mendoza, tengo 57 años y vivo en un barrio tranquilo de Valencia, en una casa donde el silencio se ha convertido en mi rutina. Mi marido, Javier, es ingeniero. Siempre llega tarde, con la mente llena de planos y números, y con los ojos vacíos de mí. A veces me pregunto si todavía vivimos juntos o si solo compartimos el mismo techo por costumbre. Esa tarde el reloj marcaba las 7 y el sol comenzaba a esconderse tras las persianas. Preparé una taza de té con canela, mi pequeño ritual de calma, y puse la radio. Una vieja canción de Serrat llenó la sala, y por un momento me sentí menos sola. Entonces escuché 3 golpes suaves en la puerta. Al principio pensé que era el viento, pero se repitieron. Cuando abrí, allí estaba él, Daniel, mi vecino del piso de al lado. Un hombre joven, de unos 30 años, con la sonrisa fácil y una mirada que parecía tener prisa por entenderte. «Buenas tardes, doña Lucía», dijo con ese tono amable que usan los que todavía conservan paciencia para escuchar. «Perdón, le llegó una carta por error a mi buzón». Me la entregó, y al hacerlo sus dedos rozaron los míos. Fue un instante mínimo, pero suficiente para sentir como algo dentro de mí se estremecía, como si el tiempo hubiera hecho una pausa. «Gracias, Daniel», contesté, intentando sonar natural, aunque mi voz tembló apenas un poco. «¿Quieres pasar? Justo he hecho té». Él dudó un segundo, miró el cielo anaranjado y luego asintió con una sonrisa. «¿Por qué no? Siempre es buen momento para un té». Dentro, el aroma del té se mezcló con el de los limones del patio. Él se sentó frente a mí, observando cada rincón de la sala con curiosidad. Era la primera vez que alguien ajeno a mi rutina cruzaba esa puerta en mucho tiempo. «Tiene una casa muy acogedora», dijo, tocando con cuidado el borde de una taza. «Se nota que aquí hay historia». «Más de la que imaginas», respondí, intentando reír, pero sonó triste incluso para mí. Hablamos de cosas triviales, del clima, del tráfico, del gato del edificio. Pero entre frase y frase, había pausas. Esas pausas que no incomodan, sino que te hacen pensar que alguien te está escuchando de verdad. A veces me miraba con una atención tan serena, tan distinta de la mirada ausente de Javier, que sentía la necesidad de apartar los ojos. No era coqueteo, ni siquiera curiosidad. Era presencia. Y hacía años que nadie me miraba así. De pronto, la radio cambió de canción. Una melodía lenta llenó el aire. Daniel sonrió. «Mi abuela ponía esta canción todos los domingos», dijo. «Me recuerda a casa. A mí me recuerda a cuando aún esperaba que alguien volviera antes de cenar». Él no dijo nada. Solo sostuvo mi mirada unos segundos, largos y suaves, como una caricia invisible. Entonces, sin pensarlo, le pregunté: «¿Te gusta el té con miel o con azúcar?» «Con miel», respondió, y su voz sonó más baja, casi confidencial. «Pero depende de con quién lo comparta». No supe qué contestar. Me limité a sonreír, mientras dentro de mí algo se despertaba, algo que creía dormido para siempre. Esa noche, después de que se marchara, me quedé observando las 2 tazas sobre la mesa. Una vacía, otra a medio terminar. La suya. Y me pregunté, ¿por qué aquel té sabía distinto? Daniel se acomodó frente a mí, con los codos apoyados suavemente sobre la mesa. La luz del atardecer entraba por la ventana, dorando el borde de su rostro. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo se oía el leve tic-tac del reloj y el aroma del té que aún humeaba entre nosotros. Hablamos de cosas simples, del calor que se negaba a irse, del vecino del tercero que siempre se quejaba del ascensor, del silencio que, a veces, pesaba más que las palabras. Pero había algo diferente en aquella conversación. No eran las palabras, era la forma en que él me miraba, con esa calma curiosa, como si cada respuesta mía fuera una pista para entender algo más profundo. De repente, sonrió de lado y preguntó con voz ligera, casi traviesa: «¿Jugamos a algo?» Le miré, sorprendida. «¿Algo?», repetí, intentando no reír. «Sí», dijo, reclinándose en la silla. «¿A verdad o mentira? Pero con una condición». Fruncí el ceño, divertida. «¿Cuál?» «Nada de pasado. Solo verdades o mentiras de la hora», respondió,
inclinándose un poco hacia mí. Y con una regla más, si acierto en lo que piensas, me sirves té. Si fallo, te diré un cumplido. No supe qué me sorprendió más, su propuesta o la calma con la que la dijo. Había algo infantil en el juego, pero en su mirada, algo completamente distinto. Está bien, acepté, con una sonrisa tímida. Pero te advierto, no soy fácil de leer. Eso lo veremos, dijo él, con ese brillo en los ojos que mezcla curiosidad y desafío. El primer turno fue suyo. Piensas que fue una locura invitarme a pasar, dijo, observándome con atención. Pero no te arrepientes. Sentí que mi respiración se detenía un instante. Fingí dudar. Mentira. No lo creo, replicó, y su sonrisa se amplió. Pero no importa, acerté. Serví el té, tratando de no dejar ver que sus palabras me habían desarmado más de lo que deberían. Después fue mi turno. Tú, dije, sosteniéndole la mirada, piensas que estoy intentando parecer más tranquila de lo que estoy. Se rió, y el sonido llenó la habitación. ¿Verdad?, admitió. Pero lo estás haciendo muy bien. El juego continuó, y con cada ronda las palabras se hacían más personales, más suaves, más peligrosamente sinceras. No hablábamos del pasado, pero el presente empezaba a tener un peso que no esperaba. Tu turno, dijo él. Estás pensando que hace mucho tiempo nadie te escuchaba así. Mi taza tembló apenas. No respondí de inmediato. Eso no vale, murmuré. No puedes adivinar lo que ni yo misma me atrevo a decir. Él bajó la voz, casi en un susurro. A veces no hace falta decirlo para saberlo. Hubo un silencio. Largo. Intenso. Afuera, el viento movió las persianas. Dentro, el aire era otro, más denso, más vivo. Intenté romper la tensión. Creo que te toca un cumplido, dije. Daniel sonrió. De acuerdo. Aquí va. Tienes la mirada más honesta que he visto en años. No supe qué hacer con esa frase. No era coquetería, ni adorno. Era verdad. Una verdad tan desnuda que tuve que apartar los ojos. Jugamos un poco más. Hasta que el reloj marcó las 9 y el té se enfrió. Él se levantó, agradeció la tarde, y antes de salir, me dijo con una serenidad que me desarmó. Gracias por dejarme entrar, Lucía. No al piso, sino a ti. Cuando la puerta se cerró, la casa se sintió demasiado grande. En la mesa, las tazas vacías parecían mirarme. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo de lo que podría sentir mañana. Cuando Daniel se fue, la puerta se cerró con un sonido suave, casi discreto, como si el aire mismo no quisiera romper el silencio que quedó. La casa volvió a ser la misma de siempre, ordenada, limpia, inmóvil. Y sin embargo, nada era igual. Me quedé mirando la taza que había usado, aún con un rastro de vapor que se desvanecía lentamente. El lugar donde había apoyado sus dedos seguía tibio. Me pregunté qué había sido aquello. ¿Un juego? ¿Un gesto amable? ¿O una chispa de algo que llevaba años dormido dentro de mí? La radio seguía encendida, pero ya no oía la música. Solo el eco de sus palabras. Gracias por dejarme entrar, Lucía. No al piso, sino a ti. Esa frase me pesaba y me aligeraba al mismo tiempo. Durante tanto tiempo había vivido como una sombra, cumpliendo rutinas, hablando con paredes, esperando a alguien que ya no miraba hacia mí. Y de pronto, un desconocido, mi vecino, nada más, me había recordado que seguía viva. Me acerqué a la ventana. Afuera, las luces de Valencia brillaban como constelaciones terrenales. En el edificio de enfrente una pareja reía. Más abajo, alguien tocaba guitarra. Todo sonaba diferente, como si el mundo se hubiera movido 1 milímetro y yo, por fin, lo notara. Dejé la taza en el fregadero y encendí una vela. No sé por qué. Tal vez quería que el fuego acompañara lo que se había encendido en mí. Entonces escuché el sonido de la cerradura. Javier. Eran casi las 10. Sus pasos fueron lentos, pesados, llenos de esa costumbre que mata cualquier emoción. Dejó el maletín en el suelo sin mirarme y murmuró algo sobre el tráfico. Yo no respondí. Por primera vez en años, no tuve prisa por llenar el silencio. ¿Has cenado?, preguntó sin levantar la vista. No, contesté. Tomé té.
Otra vez té, dijo, casi con desdén, mientras se dirigía al baño. Lo seguí con la mirada. El reflejo de su sombra se movía por el pasillo, ajeno a todo. Cuando desapareció detrás de la puerta, me di cuenta de que nunca me había sentido tan sola y tan despierta a la vez. Fui al salón y recogí las tazas. Al hacerlo, una gota de miel quedó pegada en mis dedos. Era del té de Daniel. La limpié con cuidado, pero su dulzura se quedó, como un recordatorio silencioso de algo que no debía olvidar. Me senté en el sofá, apagué la radio y dejé que el silencio me envolviera. No era vacío. Era, espera. A medianoche, el teléfono vibró. Un mensaje. Desbloqueé la pantalla y vi un número desconocido. Solo una frase. No era un juego. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo fuerte, con una mezcla de miedo y esperanza. En la habitación, Javier dormía. En la mía, algo acababa de despertar. Salí al balcón. El aire de la noche olía a azahar. Abajo, una sombra cruzó la calle. No supe si era él, pero quise creer que sí. Y por primera vez en muchos años, no cerré las persianas. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.